Queremos darte la bienvenida una vez más a nuestro programa Logos, donde escudriñamos la palabra de Dios. Logos es palabra, es verbo. Y queremos nosotros, ¿verdad?, dialogar, queremos compartir lo que Dios nos está dando desde un punto de vista que pueda bendecir tu vida. La palabra de Dios dice que es buena para redarguir, ¿verdad?, para exhortar. Y nosotros queremos hacer eso. La intención de este programa es que nosotros podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a las cosas que el Señor tiene para nosotros. Yo estoy convencido que una palabra de Dios, que una prédica, ¿verdad?, que el poder que Dios ha dado a la iglesia para nosotros poder ser transformados. Fíjate que no es a través de milagros, ni es a través de señales. No es a través, ¿verdad?, de grandes estudios, no es a través, ¿verdad?, de servicio. El método que Jesús usó fue predicar, fue traer el reino de Dios a nosotros, acercar el reino de Dios a su pueblo, ¿verdad?, que somos nosotros, a la iglesia que Él instituyó, que Él inició con su sangre, con su sacrificio, con su entrega en la cruz y obviamente con su resurrección, cómo se le aparece a sus discípulos por 40 días después de que Él es resucitado, y cómo es que Él, dice la palabra de Dios, que anduvo predicando, enseñando, predicando, enseñando, predicando, enseñando. Ya las sanidades ya no se hacían ahí. Él ya nos encargó de que le trajeran las masas de gente, la multitud de gente, para poder iniciar su iglesia. Lo que Él hizo fue instituir. Aquí la palabra esencial es instituir lo que la iglesia tenía que ser, lo que la iglesia había sido llamada a iniciar. A iniciar se hizo un cambio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hay un parteaguas con la venida del Señor Jesús. Hay un cambio de estafeta, hay un cambio de dirección. Le es quitada la autoridad a los judíos y es iniciada la autoridad en los apóstoles, en los que son enviados. Apóstoles quiere decir enviados. Entonces, de discípulos, de gente que fue enseñada por el Señor Jesús por 3 años y medio, Él empieza a ser discípulos ya cuando Él se va. Cuando Él se va, entonces empieza a instituir a sus discípulos, cuando ellos ya son entrenados, son enviados, apostoleo, son enviados a hacer una tarea. Y la tarea que tienen que hacer como discípulos, ¿verdad? Se trata acerca de nosotros ver qué tan importante es la tarea de poder iniciar los estudios, qué importante es para nosotros poder escudriñar las Escrituras desde un punto de vista de que podamos nosotros traer una palabra fresca a su vida. Y vamos a iniciar con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es acerca de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Él escucha, en el capítulo 1, él escucha que el pueblo, ¿verdad?, viene y le dicen que el pueblo está en afrenta, que están las murallas destruidas y que están todos dispersos, que no hay templo, que no hay nada. Y entonces vemos que él en su corazón, él estaba en un palacio, él estaba, ¿verdad?, de copero del rey, y él es llamado, ¿verdad? Y al escuchar eso, él pide un permiso al copero y él va y empieza a reconstruir lo que son las murallas de Jerusalén. Cuando él pide el permiso para hacer la reconstrucción de todo lo que son las murallas de Israel, él pide permiso y pide provisión a diferentes reyes, a diferentes lugares donde podían darle la madera, el material y básicamente la ayuda. Ahora, lo que vamos a tratar de iniciar nosotros, o vamos a hacer nosotros, es ver qué es lo que tiene que ser restaurado en lo que tiene que ver cuando algo está destruido. Cuando algo está destruido, tú tienes que hacer un plan de qué tanto está destruido el edificio. Si estamos hablando de un edificio, nosotros tenemos que hacer un recuento de los daños. Tenemos que hacer un recuento de qué tan profundo es el daño, ¿verdad? Si el daño es
de tal magnitud. Vemos y estamos orando por lo que sucedió en Ecuador, ¿verdad? Con lo que respecta al terremoto que hubo, que fueron muchas pérdidas materiales y mucho devastación de vidas humanas, que son las que se lamentan más que una pérdida material. Nosotros tenemos la experiencia en México, yo soy de México, y tenemos la experiencia de lo que es el temblor del 85, y nosotros vivimos, al menos yo viví en carne viva, en carne propia, lo que es quedarse sin luz, sin gas, sin agua por varios tiempos, y donde cómo es que si hay un caos, ¿verdad? Se crea una paranoia, se crea, ¿verdad?, un problema y un problema social tan grande que las autoridades tienen que intervenir a través de hacer que tan grande ha sido los daños que se han causado. Igualmente ha sucedido y sucedió cuando Jerusalén había sido destruida hasta no quedar nada. Entonces Nehemías empieza a hacer la restauración de lo que son las murallas, y dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo que ya ha sido dejado por los que han pasado antes que nosotros, y nosotros de ahí nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, de lo que ha sucedido. Entonces vamos a leer Nehemías 3 y vamos a ver una de esas puertas. Ahora entendamos que Jerusalén era una ciudad rodeada por obviamente material, por piedra, por murallas, pero en esas murallas había 12 puertas. 12 puertas que representaban obviamente las 12 tribus, 12 puertas de madera, unas puertas muy grandes, ¿verdad? Y donde por una puerta pasaba todo lo que era el ganado, por otra puerta pasaban los pescadores que venían del mar, tenían que pasar por una puerta en específico, y la gente que tenía caballos también tenía que pasar por otra puerta que estaba designada, estaba atribuida a que pasaran por ahí lo que eran los caballos y el ganado. Por otro lado, la de las ovejas, el del pescado, el de las fuentes. Era una puerta donde entrabas y había fuentes. Obviamente nosotros, cuando él vio eso, él entendió que primeramente ya con el material, con la provisión de material con la cual iba a reconstruir, también se iba a requerir el material humano, y se iba a requerir un esfuerzo doble, un esfuerzo triple, para poder no solamente traer a los albañiles, sino también traer a los albañiles guerreros. O sea, ellos tenían que hacer una doble función, porque los enemigos no iban a querer que esas murallas fueran restauradas. No querían que Jerusalén fuese otra vez levantada, porque iba a representar obviamente una oposición para los que estaban alrededor de la ciudad de Jerusalén, que los odiaban los madianitas, los gabaonitas, los jebuseos, los jerjeseos, todos los que estaban alrededor, que odiaban, ¿verdad?, a los judíos. Ellos estaban enfocados en que no se restauraran esa ciudad con sus puertas. Y vamos a leer en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, y dice: y se levantó Eliasaf, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Meá, y la aparejándola hasta la torre de Ananel. Ahora, ¿qué es lo que en una familia, en una iglesia, es lo primero que se tiene que restaurar? Lo que se tiene que restaurar, y lo que Nehemías hizo en lo físico, tiene que ver también lo que se tiene que hacer en lo espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros proclamamos el evangelio, hermanos, cuando tú, amigo, que estás viéndome ahorita y tú tienes un liderazgo, cuando tu enfoque es servir a Dios, la visión o el propósito, la visión es servir a Dios, ¿verdad? El propósito es alcanzar las almas, y la visión es traer la gente al reino. Cuando nosotros iniciamos la tarea de poder nosotros alcanzar a las almas perdidas, sinónimo de gente inconversa, gente
que no son hermanos, gente que no han aceptado el plan de salvación. Todo eso es sinónimo. Todo eso es el hablar cristiano. ¿Eres salvo? ¿Eres inconverso? ¿Eres hijo de Dios? Todo eso es cuestión de nosotros. ¿Eres un alma alcanzada? En algunos lados te dicen, o ya te alcanzó el Señor, o ya recibiste al Señor. Son sinónimos de que si tú has aceptado el Evangelio de Jesucristo como el único medio, el único camino para llegar a la eternidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, cuando hablamos aún mismo de la religión cristiana, porque querrámoslo o no, que nosotros decimos, como decimos, que también es una relación, que no es una religión, pero es una relación, pero realmente nosotros somos catalogados también como otra religión cristiana, porque nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? Eran los del camino, los cristianos, aquellos que andaban por el camino predicando la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de ser oveja, cuando dice que aquí Nehemías que fue y dice entonces el sumo sacerdote y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Entonces, el punto número uno que tenemos que entender es que nosotros como ovejas tenemos que ser enseñados. Tenemos que ser enseñados cuál es nuestro papel en la iglesia. ¿Cuál es nuestro papel como creyentes? Se hace la profesión de fe, se acepta al Señor Jesús, es lo mismo. Entendemos que somos alcanzados y el método, como te dije inicialmente, el método que Dios usa para alcanzar al perdido es por medio de la predicación. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder para salvación. No me avergüenzo del evangelio. Predico el evangelio porque es poder, es dunamis, poder, ¿verdad? Para aquellos que se salvan, pero es para aquellos que no se arrepienten, pues es de maldición. Entonces nosotros entendemos que el papel de ser oveja o de ser nuevo creyente, ser oveja es una persona que está en el redil, y cuando hablamos del redil y hablamos del buen pastor que es Jehová, que es el buen pastor, aquel que inicialmente en el Antiguo Testamento es el que traía la oveja y ponía a la oveja perdida en el Salmo 23 y la ponía en su regazo, la ponía o se la colgaba y se la traía. Ese era el sinónimo del buen pastor, de aquel que iba por las ovejas, ¿verdad? Pero cuando viene Jesús, le dice a Pedro, le dice a sus discípulos, le dice a Pedro, Simón, era Pedro, todavía no le había cambiado el nombre, pero era Pedro, ¿verdad? Y él era pescador junto con su hermano. Entonces, cuando él los mira y él los llama a que vengan a ser sus discípulos, él no les dice, vas a ser pastor, les dice, vas a ser pescador, pero pescador de hombres. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que el Señor sigue buscando pescadores de hombres, pero también pescadores de ovejas. Pescadores de ovejas, una oveja perdida, una oveja que está fuera del redil, una oveja es alguien que ha estado en la iglesia y se ha ido. Pero también una oveja, para ser oveja, tú tienes que entender que tú tienes que aceptar al Señor Jesús. Por eso Nehemías, en lo material, en lo natural, cuando él vio la ciudad, quiso, ¿verdad?, poner y restaurar donde iban a pasar las ovejas. La primera puerta que él reconstruyó con la ayuda que le había llegado fue restaurar el pórtico de las ovejas. ¿Qué tan importante es que tú te sientas oveja de un redil? ¿Por qué tengo que ser oveja? Me dices. ¿Por qué quieres que yo sea oveja? ¿O por qué nosotros tenemos que ser ovejas si las ovejas son los animales más indefensos? Las ovejas no tienen colmillos, no tienen un poder de defensa de colmillos. La defensa, la proporción de su cuerpo junto con lo de sus patitas es totalmente, ¿verdad?, desproporcional. No tienen garras. Las ovejas no tienen garras, ¿verdad? Tienen pezuñas. Se resbalan cuando van a veces al río, por eso hay que estarlas cuidado. ¿Por qué?
los lobos? ¿Por qué no hay pastor de lobos? ¿Por qué no hay gente que va a cuidar lobos? Porque ellos se cuidan solos, ¿verdad? O osos, se cuidan solos, ¿verdad? Ellos tienen en su anatomía, en su ser, tienen formas de cómo protegerse. Entonces, cuando hablamos de ovejas, el Señor siempre quiso poner a la oveja como una analogía de lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Como es el redil de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Entonces ahí, cuando David hizo ese salmo, dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por pastos dedicados, él me hará descansar. Entonces él está hablando acerca de su relación que tuvo él con las ovejas, pero él ahora se está poniendo como oveja. Se está poniendo como alguien necesitado, alguien indefenso, alguien, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Se está poniendo como oveja. Está diciendo: yo soy la oveja del Señor. Como yo tenía una relación con mis ovejas, pues ahora yo me siento oveja y el pastor mío es Jehová, el Señor, ¿verdad? Dice que me guiará por sendas de justicia, que me hará descansar en pastos delicados. Entonces él está haciendo la analogía, está haciendo, ¿verdad?, lo que es en referencia a la oveja, y se está poniendo él como oveja. Por eso es válido que tú te digas: es que tú eres oveja del Señor, o que somos ovejas, ¿verdad? Pero también el ser oveja se representa ser hermanos. Somos hermanos. ¿Hermanos de quién? Pues somos hermanos en la fe, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros traemos a alguien al evangelio, los primeros pasos, las primeras enseñanzas que tenemos que darles es: ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué es lo que nos une a ambos? Entonces, ¿qué es lo que nos trae el pecado? Lo que nosotros vamos a entender es que en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que no hay justo ni uno solo. Romanos 6:23. No hay uno ni uno solo. Todos, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, todos somos o traídos del mundo, que el mundo representa el no ser salvo, el mundo representa no ser oveja, el mundo representa estar perdido. Ahora, cuando hablamos de estar perdido, hablamos de que no hemos aceptado el único plan de salvación que ha dado Dios para poder nosotros ser salvos, que es por medio de Jesucristo, por medio de la aceptación, ¿verdad? Dice en Romanos 8 que todo aquel que le recibiere, todo aquel que le confesare, ¿verdad?, le será dado, o se le será dada la potestad de ser hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios, o tú eres gente del mundo, o eres gente que no es conversa, que no ha sido convertida al evangelio. ¿Por qué es tan importante nosotros tener eso en mente? Porque cuando venimos al redil, entonces tenemos que entender que hay un pastor y que hay un orden, y que tenemos nosotros que ser parte de algo. Y cuando digo que somos parte de algo, es que cuando nosotros aceptamos el plan de Dios y aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, suficiente Salvador, el único. No hay, dice en el libro de Juan que no hay nada que por él no haya sido hecho, ¿verdad? Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que ya le ha aceptado es salvo, el que no, por el hecho de rechazarlo, ya está condenado, dice la palabra en el libro de Juan. Por eso es importante que nosotros entendamos que lo primero que se tiene que restaurar cuando nosotros aceptamos al Señor es ese portal, esa puerta de entrada que da el acceso a un reino nuevo. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando entrabas a la ciudad de Jerusalén, tú entrabas a la ciudad santa, tú ya entrabas a donde estaba el pueblo escogido por Dios, que eran los israelitas, las personas que vivían en Jerusalén. Ellos tenían, como pueblo de Dios, tenían reglas específicas, tenían estatutos específicos que Dios le había dado a su pueblo. No se regían por reglas fuera de lo que Dios había establecido. Se establecía y se había establecido en el libro de los Pentateucos, los 5 libros que escribió Moisés, y esa era la norma en el cual el pueblo de Israel, ¿verdad?,
era pueblo adquirido. Fue un pueblo adquirido, ¿verdad? Pero dice la palabra en segunda de Pedro que nosotros no éramos pueblo, pero fuimos pueblo adquirido por Él, por Jesús, ¿verdad? Él nos hizo, nos acercó a ser pueblo de Él, nos acercó, ¿verdad? Por medio de su sacrificio una vez más. Es importante enfatizar que nuestras vidas tienen que estar transformadas, ¿verdad? Y una vida transformada es cuando alguien se pone en el punto o se pone en referencia de que ahora yo soy oveja. No sé mucho, voy a guiar todo lo que tal vez sepa del mundo. Si no está alineado con la palabra de Dios, no me va a servir. Positivismo, no creemos en positivismo, ¿verdad? En karma, no se cree en karma, porque karma no aparece aquí. Humanismo, no aparece en humanismo. El humanismo te dice que el hombre es el centro de todas las cosas giran alrededor del hombre y que el hombre es dueño de su propio destino. El hombre, ¿verdad?, tiene la capacidad para poder nosotros funcionar en la sociedad, ¿verdad? Y de ahí es donde nacen pues lo que es el leninismo, el marxismo, lo que es el socialismo, el comunismo, donde ponen al hombre como el centro de todas las cosas. Nosotros como ovejas no creemos en eso. Nosotros creemos que nosotros como ovejas somos indefensos, ¿verdad? Que no somos tan poderosos, que somos frágiles, que necesitamos guianza. Puedes decir guianza conmigo. Yo necesito guianza, porque cuando siento que lo sé todo, caigo. Dice la palabra que antes de la caída está la soberbia, que nos cuidemos. Cuando decimos lo sé todo, está todo en control, porque ciertamente nosotros vamos a estar bien hasta que llegue el día que nosotros nos muramos. Ahí es donde va a ser, ¿verdad?, quién es oveja, y como dice en el libro de Mateo, quién es una chiva, un chivo. Los chivos y las ovejas. Los chivos de un lado y las ovejas de otro lado. ¿A quiénes eran los que estaban con Dios y quiénes eran los que no eran pueblo de Dios? Así también se puede diferenciar lo que habla acerca de ser salvo. Ser salvo representa que nosotros cuando vamos o venimos al Señor, lo que quiere restaurar el Señor en nuestras vidas es la posición de hijos. Una posición de hijo, que nosotros tenemos un Padre y el Padre se llama Dios, ¿verdad? Y que fuimos resucitados por el Hijo de Dios. Fuimos salvos porque hemos creído en el plan salvífico de Jesucristo, de Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Entonces, cuando Él vino a esta tierra, Él es la segunda personalidad de Dios, la segunda persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos que Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tener vida eterna es cuando nosotros decimos que pasamos a ser ovejas de su redil. Vemos en algo tan sencillo que fue llamado Nehemías a restaurar la ciudad de Jerusalén. Si tú quieres restaurar una familia, si tú quieres restaurar una ciudad, si tú quieres restaurar una nación, se va a ser restaurada por medio de Cristo, por medio de nosotros dar públicamente predicación acerca de la única camino, la única verdad y el único que puede llevarnos a la vida eterna, se llama Jesús. Así es de que nosotros como iglesia tenemos la tarea de nosotros enseñar con palabra acerca de lo que es ser salvo. ¿Qué es ser salvo? ¿De qué tengo que ser salvo? Te va a preguntar la gente. Ok, tú me traes el evangelio, me encuentras y dices, bueno, usted ya tiene la vida eterna, ya usted ya aceptó al Señor Jesús. Y te van a preguntar, ¿por qué tengo que aceptarlo? ¿Qué Él ha hecho por mí? Entonces ahí nosotros empezamos a decirles que, ¿verdad?, porque todos somos pecadores, todos. Y el pecado es lo único que nosotros entendemos que es lo que nos va a alejar de Dios. El pecado, la naturaleza humana que fue
quitada, que fue cambiada cuando Adán y Eva pecaron. Ahí dejamos de ser ovejas. Ellos eran las primeras ovejas. Adán y Eva eran las primeras ovejas, ¿verdad? Eran los que tenían eternidad, eran los que fallaron, y al fallar, pues entonces entró con la rebelión, entró con la desobediencia, entró la muerte. Se presentó la muerte como causa del pecado. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, ¿verdad? En la cual la gente, ¿verdad? Entonces ahora tenía que entrar a las reglas que Dios había instituido a su pueblo con los libros acerca de cómo se tenía que comportar como oveja, como pueblo de Dios, como Israel. Los israelitas es un sinónimo, es algo que el Señor había puesto, cómo es que era su pueblo. Era un pueblo escogido. Tú como oveja, tú eres escogido. Dios te miró a ti y te hizo, ¿verdad?, con eternidad. Dice en el libro de Eclesiastés que nos ha hecho, ¿verdad?, con eternidad nosotros. Tú eres eterno desde que naciste, eres criatura de Dios antes de venir, creación de Dios antes de venir a la aceptación del plan salvífico de Jesús, y tú pasas a ser de creación a hijo, nada más, de creación a oveja. Y esta es la puerta que Nehemías intencionó restaurar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú eres restaurado? ¿Qué es lo que pasa cuando tú aceptas el plan? ¿Cuáles son los beneficios que yo tengo cuando yo vengo al Señor? Bueno, beneficio número 1, vida eterna, eternamente con Dios. Y si no lo recibo, bueno, si no lo recibes no eres oveja, eres cabra, ¿verdad? Como dice, o chivo, ¿verdad? Como dice en el libro de Mateos. No eres oveja, pero entonces tú también eres eterno, eternamente con Dios o eternamente separado de Dios, eternamente con Dios o eternamente separado con Dios. Vas a ser eterno, eso es que está así. No hay de que, bueno, pues yo ya me muero y ya se acabó el asunto. Ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Y como dice el mundo, ¿verdad?, a comer y beber, ¿verdad?, como decían también antes. Si no hay tal salvación, pues entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y no pasa nada, nos morimos y ya no hay nada. Pero la Biblia no nos enseña así. La Biblia nos enseña que como ovejas tenemos que ser cuidados. Y lo que Dios ha establecido para cuidarnos se llama estatutos, se llama Biblia, se llaman libros que fueron escritos por una cantidad grande de años, por más de 60 autores, inspirados por el Espíritu Santo. Es un libro inspirado por Dios, que cuando lo leemos nos da vida, entra vida, entra algo que nos va a avivar, entra también el reto. No hay tal predicación donde no se le rete a la gente a decir, ¿verdad?, usted tiene que tomar la decisión. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente, cuando son ovejas, que cuando van a predicar y por el poder de la predicación, para poder alcanzar a otras ovejas, a otras almas, tenemos que entender cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es una posición de que somos hijos de Dios o somos ovejas que hemos venido al redil de Dios, y como en este nuevo reino, como dice el Evangelio, ¿verdad?, que Él vino a traer el reino, Jesús. Entonces nosotros hablamos entonces ya de un reino, sinónimo de redil, sinónimo de la familia de Dios. O sea, son palabras que se usan en la comunidad cristiana, pero a veces nosotros sonamos de otro mundo cuando vamos y exponemos la palabra de Dios a alguien que está en otro canal, que está en otra situación, que está en otro sentir, que no quiere nada de Dios, está tomando, está bebiendo, simplemente está llevando una vida sin Dios. No necesita estar tomando para estar sin Dios. No necesita estar drogándose para estar sin Dios. Probablemente esté trabajando, probablemente esté teniendo, ¿verdad?, títulos, esté teniendo buen éxito, ¿verdad?, en los negocios, porque nosotros vemos y decimos, no, pues es que si te va mal, entonces acepta al Señor. No,
Si te va bien, también acepta al Señor, porque si tú no recibes al Señor, con todos tus millones te vas a ir al infierno. Así de sencillo. No eres oveja, eres cabra. No eres oveja. No eres oveja. Y si no eres oveja, pues lo siento, aunque tú hayas tenido la mejor moralidad, aunque no te hayas pasado ninguna luz roja, aunque tú hayas apoyado a los pobres, ¿verdad? En aquel tiempo dirás, Señor, Señor, ¿verdad? En tu nombre hice grandes cosas. También le dice al cristiano, al que se siente oveja, pero que también no tiene testimonio de ser oveja, ¿verdad? Ahí está otro punto. Hay gente en el evangelio que decimos soy salvo, pero realmente no se comporta como salvo, no sigue lo que dice aquí y dice la palabra de Dios que va a venir y va a decir, tú serviste para tu propio beneficio, tú nunca te conocí, yo nunca tuve una relación contigo, va a decir el Señor. ¿Cómo podemos tener una relación con el Señor Jesús para la oveja nueva? Una relación. Cuando yo llegué al Señor, se me dijo, es que yo amo a Jesús. Yo decía, pero ¿cómo amas a Jesús si es un hombre, verdad? Un hombre amando a otro hombre. Pero es algo que nuestra mente tiene que explotar. Cuando estamos hablando de amar a Dios en carne, al que dio a su Hijo, al que vino a hacer sacrificio, al que se hizo pecado por nosotros, al que fue a la cruz por nosotros, para redimirnos, porque el plan de salvación para el pueblo judío era a través de una justificación, por medio de un sacrificio. Si era muy pobre, de una palomita; si tenía un poquito más de dinero, una oveja; pero si era gente de dinero, podía traer un buey, podía traer un animal más grande, que fuera limpio, que fuera perfecto, que no estuviera enfermo, ¿verdad? Malaquías habla acerca de que, ¿verdad?, traemos al alfolí cosas, ¿verdad?, enfermas, ya muriéndose. Entonces, como decía aquel, ¿verdad?, que tenía a su oveja y tenía la otra oveja, y dice, ¿y cuál era el Señor? Pues no sé, más adelante te diré. Y dice que se muere una oveja y dice, oh, se murió la del Señor, ¿verdad? Imagínate, nosotros entendemos, ¿verdad?, que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz fue un sacrificio perfecto. Por eso debemos de entender que cuando le explicamos a un inconverso, a uno que no es oveja, a uno que no ha aceptado el plan de salvación, a uno que está lejos de Dios, a uno que no es hermano, que no es aleluya, amén, que son sinónimos, es lo mismo. Eres oveja, eres hermano, eres hijo de promesa, amén. Somos familia de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor quiere restaurar a su iglesia cuando nosotros le damos la bienvenida a las ovejas, cuando nosotros atendemos al rebaño, cuando están heridos, cuando una oveja se hería. Entonces el pastor, el que la cuidaba, el que viera que no se fuera a lugares peligrosos, ¿verdad?, que cuando viniera a tomar agua, tomara agua de lugares donde estaba el agua fresca, pero también que no fuera aguas de corrientes muy fuertes, porque si tenía la corriente muy fuerte, lo que hacía es que se caía la oveja, y cuando se cae la oveja, para levantarla con el peso de la lana, ¿verdad?, que es lo que hace que muchos resbalen, ¿verdad?, tienen mucha lana, y era casi imposible de poder sacarlo. Cuando la sacaban, la tenían que sacar de cierta forma. Los pastores no podían jalarla, porque en el momento que la jalaban podían, ¿verdad?, quitarle la espina dorsal, se le podía ir lastimar. Entonces, hasta para eso nos habla acerca de que una oveja necesita cuidado. Una oveja cuando está herida necesita de amor, de protección, de ungüento, ¿verdad? Tenía aceite, siempre llevaba aceite con él, ¿verdad?, como para sanar sus heridas, porque se raspaban fácilmente, entraban por pastizales que no tenían que entrar, se llenaban de animales, de plagas, de las plantas, se iban a meter ahí donde estaban el peligro. Y también tenía el pastor lo que es el bastón, lo que es, ¿verdad?, el cayado, la vara para darle al lobo, y el cayado para traer, cuando se iba a ir allá
agarraba y la traía y la jalaba para acá, y entonces ya volvía, ¿verdad? Porque si va a la primera y se cae al precipicio, pues ahí la siguen todas porque no tienen, ¿verdad?, ese discernimiento. Una oveja no tiene discernimiento. Ahora, una oveja es fácil de perderse. Una oveja no tiene un buen GPS, no tiene un buen sentido de dirección de dónde está. Y a veces nosotros somos engañados, ¿verdad?, por otras religiones, somos engañados por otras creencias, somos engañados porque no se nos ha dado la tarea de poder nosotros escudriñar, de poder estudiar lo que es la palabra de Dios, para nosotros poder entender cuáles son los beneficios, pero también cuáles son las responsabilidades y obviamente cuáles son las consecuencias de no aceptar este evangelio, ¿verdad? Si rechazamos, dice la palabra, que no rechazamos al que nos está predicando, no rechazamos al que nos está dando la palabra, sino que simplemente dice, yo no tengo tiempo, no quiero ser oveja. Más adelante, cuando ya esté viejo, voy a ser oveja, voy a ser cristiano, voy a ser creyente. Ahorita tengo mi vida, tengo muchos planes de viajar, tengo muchos negocios, muchos planes de generar dinero. No quiero ser oveja, no quiero ser salvo, no quiero nada con Dios. Pero realmente lo que están diciendo es que no me gusta el compromiso. No me gustan esas leyes que están en sus Biblias, que dicen que tenemos que reunirnos, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que diezmar. O sea, entramos con que ¿cómo voy a darle a alguien si yo me gané mi dinero? ¿Cómo voy a obedecer Malaquías 3:8? ¿Verdad? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento, que dice que traigamos, ¿verdad?, nuestras ofrendas, ¿verdad? No con tristeza para que, ¿verdad?, sino con alegría, que seamos bendecidores alegremente. Una persona que no sabe quién es muy difícil que sepa dónde va. Es muy difícil que sepa cuál es el final de la película. Y nosotros tenemos que entender, así como Nehemías fácilmente dijo que los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Vamos otra vez al 3:1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib era el sumo sacerdote y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. ¿Quiénes tienen que restaurar a la oveja? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los pastores, los líderes, los maestros, los profetas, los apóstoles, todo aquel que esté envuelto en los 5 ministerios que Dios ha establecido para que su iglesia funcione, ¿verdad? La iglesia no nomás funciona con el pastorado. Muchas creemos que es así, pero la palabra de Dios instituyó, ¿verdad?, gente que estuviera sobreviviendo también lo que está haciendo el pastorado, ¿verdad?, con obispos, con, quieres llamarlo catalíticos en la bautista, obispos, ¿verdad?, o gente de circuito, o gente que estén a cargo, ¿verdad?, de iglesias y monitorear a los mismos pastores. Entonces, la iglesia se compone por ovejas, por pastores, y aquí el que tiene que estar a cargo de trabajar en la reconstrucción de esta puerta, que son las ovejas, pues obviamente es toda la iglesia. Los sacerdotes, los pastores, simplemente somos llamados, ¿verdad?, a cuidar, a exhortar, a redarguir, pero también nosotros como pastores somos ovejas también del Señor. Necesitamos también identificarnos y no decir que sabemos todo, que no caemos, que no pecamos, que somos santos en el sentido de que ya no pecamos. No, somos santos porque nos apartamos. Santo significa ser apartado, ¿verdad?, para el Señor. Nos apartamos y somos sensibles a no caer en el pecado o los pecados que se dicen. Y cuando caemos, dice la palabra, que abogado tenemos, que se llama Jesús. Entonces, nosotros queremos que quede esto en tu corazón, que tú entiendas que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a tener cuidado de las ovejas, pero también aprender a ser oveja, aprender a decir, Señor, es tu iglesia, es tu rebaño, es tu redil. Señor, yo simplemente soy un mayordomo, soy alguien que está a cargo, porque usualmente el pastor no era el dueño de las ovejas. En lo físico, el pastor casi nunca era
dueño de las ovejas, era el trabajo más precario, el más mal visto en la sociedad en Jerusalén en aquellos entonces. Y todavía es un trabajo muy humilde, muy debajo, es alguien que no tiene mucho, supuestamente que no tiene muchas habilidades, pero el Señor, el rey David, el guerrero, el salmista, ha probado una y otra vez que se han equivocado, que el pastorado es algo más profundo, más interesante, de más responsabilidad. El pastor psicólogo, el pastor es maestro, el pastor es servidor, el pastor es taxista, el pastor es mecánico, el pastor es el que va a medianoche a visitar a los enfermos, el pastor es el capellán que va a visitar a las cárceles, el pastor es el proveedor, el que sale a las misiones, el que cree, el que se faja, el que está ahí con su pueblo, en las buenas, en las malas, es aquel que es criticado. Pero también el pastor, hermanos, el líder también, tenemos que entender que Jehová es nuestro pastor y que ciertamente nada nos ha faltado. Porque si tú ves entonces, Salmo 23 habla acerca de un futuro. Él me restaurará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Todo es pasado. Pero cuando dice que su presencia está conmigo, está en tiempo presente. Su presencia está con nosotros. Y sí, Él nos va a proveer, sí, Él nos va a bendecir, sí, Él nos guiará, sí, Él nos pastoreará, sí, Él nos traerá, todo es futuro. Pero dice que su presencia, su vara y su cayado me infundirán aliento, porque su presencia está conmigo. Ahí es donde está la verdadera bendición. Entender que como ovejas de su rebaño, pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos somos ovejas del Señor. Todos tenemos que darle cuentas al gran pastor. Todos vamos a ir con nuestras necesidades y vamos a darle cuentas del redil que nos dio, del lugar donde nos dio. Nos va a dar cuenta de las ovejas, y si le predicamos la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es? Que nosotros los confrontamos con el pecado. ¿Qué es la sana doctrina? Que tú y yo les dijimos que sin Jesús no hay otro camino, no hay salvación, que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que en Él está la vida. Y como dice Juan 1, que por Él fue creado todo y nada de lo que ha sido creado sino por Él. Que en Él, en su mano, Él sostiene toda la creación porque Él la creó. Todo está sustentado por Jesús, toda la creación, universos, galaxias, todo eso tiene que entender la oveja. Pero yo quiero ir más allá y quiero decirte a ti que tú me estás viendo que es tiempo de que tú reflexiones. ¿Te sientes oveja? ¿O te sientes alguien ajeno? ¿No te sientes parte del redil, aunque estés en el redil también? ¿O sientes que por tener un liderazgo tú no tienes necesidad? Tú no tienes la necesidad de aprender más. O tú no tienes la necesidad de llorarle al Señor y decir, Señor, ya no puedo más. Soy tu oveja. Sí, soy tu pastor. Pero yo ahorita como David, yo me siento como oveja. Yo siento que se han multiplicado mis enemigos. Yo siento que hay valle de sombra y de muerte. Hay enfermedad. Hay, ¿verdad?, cosas que están fuera de mi alcance. Cosas externas que me están asustando. Pero lo que nos tiene que caer aquí en la mente y en el corazón es que no son las cosas externas las que nos van a traer bendición, sino a quién, qué presencia interna, con qué contamos. Porque en medio de esa valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, somos mayoría. Así es de que yo te exhorto a que tú te sientas hoy como oveja. Que así como en Nehemías, capítulo 3, versículo 1, sencillo, habla acerca de la restauración de las murallas de Jerusalén, el pueblo de Dios.
Y el pueblo de Dios representa a nuestras iglesias, representa al Hijo de Dios, representa a todos aquellos que hemos sido lavados por su sangre, por su sacrificio. Todos aquellos que hemos dicho sí a Jesús, que le hemos dicho sí a su plan salvífico, que le hemos dicho sí a que Él murió, sí que Él vino del Padre, sí que Él es el Mesías, sí que en Él solamente hay resurrección, sí que Él vino, murió y resucitó, sí que Él está vivo, que su sangre está vigente para sanar, ¿verdad? Y seguimos creyendo que Él va a venir, que Él va a regresar porque ya vino. Señor vino y va a regresar una segunda vez para llevar a su iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir que ciertamente Él vino, pero también Él prometió cuando fue ascendido a los cielos, dijo que en el lugar, así decían los ángeles que estaban ahí en Hechos, en el Pentateuco, que así como viste subir al hombre, así ciertamente descenderá. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que Él va a venir, ¿verdad? Y va a ser su venida, así como el rayo se ve del este al oeste, así verá y será en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y que todo ojo le verá y que también que toda lengua confesará que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Los que están en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, doblarán sus rodillas y confesarán a Jesús como el Señor. No quisiste ser oveja, pero lo vas a confesar como Señor. Y esa es la exhortación que queremos darte en este día. Que vengas a los brazos de Jesús, que vengas como oveja, que dice la palabra que buscadle a Él mientras todavía puede ser hallado. Porque ciertamente vendrá el día en que no vamos a poder hallar, y aunque querramos ser ovejas, no va a ser. Yo me burlaba y yo decía, pues yo voy a vivir mi vida así, y ya cuando me esté muriendo y cuando venga Jesús ahí me avisan. Mentira del diablo. Dice que no te jactes del mañana, porque el mañana no está realmente garantizado para nadie, ni para ti ni para mí. No te jactes, acéptale al Señor hoy que puedes. Hoy, ahorita, en medio de tu enfermedad, dile, Señor, yo te siento, Señor, que tú me puedes sanar. Porque realmente Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue bendiciendo a su pueblo, Él sigue, ¿verdad?, llamando a restaurar a su pueblo, que son aquellos que no le han aceptado a su plan. Si tú tienes familia, como yo tengo mucha familia, si tú tienes familia que no es oveja, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a decirle, Señor, así como me alcanzaste a mí, alcanza a ellos que todavía están en idolatría o que están lejos de ti, que no quieren nada de ti, que entre más los veo, más cosas fuertes están pasando en mi familia, mis amistades. Yo te exhorto, amigo, hermano, líder, consiervo, ¿verdad? Tú que sirves al Señor, tú que enseñas la palabra, que traigamos y sanemos a esas ovejas, a esas almas, ¿verdad? Que les amemos, que las cubramos, que las cuidemos, que les tengamos paciencia, ¿verdad? Porque no tienen a veces que tienen que ser guiados, como yo te lo repetí. Es tiempo de nosotros, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos dé ese corazón de padre, que nos dé ese corazón de hermano, que nos dé ese corazón de hijo, ¿verdad?, de promesa, que podamos entender, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo veía la necesidad, ¿verdad?, la compasión, tenía una compasión sobre ellos y hacía que ellos, ¿verdad?, fue que era llevado a sanarlos, porque Él se ponía en el lugar de ellos, el dolor sentía. Y ese es el amor por las almas, que sintamos el dolor como de alguien que amamos tanto, que realmente está viviendo un infierno real y que va a ir a un infierno real. Así es de que yo te exhorto a que nosotros sigamos, ¿verdad?, avanzando en este caminar, en este llamado que tenemos de traer las almas, las ovejas al redil. Restauremos esa puerta por donde van a entrar las ovejas. Restauremos esas familias, esos alcohólicos, esos drogadictos, pero también esos millonarios. También restauremos a esos que están en poder. Restauremos a aquellos que también tienen buen testimonio
pero de ser buenos ciudadanos. Pero ahora quieres tú que sean buenos ciudadanos para la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Así es de que, qué bendición poder exhortarte en el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 1, acerca de la restauración de las puertas de las ovejas. Que yo siga, ¿verdad? Sintiéndome como una oveja. Ese es mi llamado, ser pastor, pero también es mi llamado a que cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se ponen duras, decir, Señor, acuérdate que yo soy tu oveja, acuérdate que yo tengo necesidades de ovejas, y es de que tú eres mi pastor y ciertamente nada me faltará. Este ha sido todo por hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.